Dios le bendiga, Dios le guarde. Bienvenidos a esta reflexión para el alma. Su servidor José García, con mucho amor, mucho respeto, se dirige a ustedes, deseándoles que estén teniendo una noche, una tarde y una noche muy bendecida aquí en el norte de California. Para aquellos que son de otro continente como Europa, pues buenos días en la madrugada. Para Latinoamérica, buenas noches, y aquí en el oeste 7 de la noche. Es un placer nuevamente encontrarnos en este bello portal. Saludamos nuestra hermana María Gámez, nuestra hermana Kenia Varilla desde El Salvador, la hermana Stephanie Crisóstomo, qué bueno que está con nosotros. Nuestra querida hermana Nacelia Ayala desde la linda ciudad de Hayward, California. Qué placer. Desde San Mateo, nuestro hermano José Aguilar, un abrazo para usted. A nuestro hermano Cristian González también le saludamos con mucho cariño, deseándole muchas bendiciones de parte de Dios. Desde la ciudad de San Francisco, nuestro hermano Edgar Izara, un placer, un abrazo para usted, mi hermano. Para la hermana Tere García también un saludo. Todos estos son miembros que nos apoyan en este precioso ministerio. Dios quiere que nosotros sigamos siendo luz y sal, y sigamos bendiciendo nuestras comunidades donde Dios nos haya puesto. Así que si Dios le ha puesto en un lugar difícil, un lugar con muchas pruebas, yo sé que Dios no se equivoca, ¿ok? Dios no se equivoca. Así que le damos un saludo a todos aquellos que rápidamente están con nosotros y se siguen añadiendo otros hermanos. Estamos orando por toda la comunidad, no solamente del área de la Bahía. Oramos por Estados Unidos, oramos por El Salvador, oramos por la linda Guatemala, oramos por Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, oramos por Norteamérica, México, Estados Unidos, Alaska, Canadá. Oramos por Europa, África, Antártica. Oramos que Dios, donde quiera que invoquen a Dios, Dios responda. En este momento, pues saludamos desde el norte de California a nuestra hermana Celina García. Hermana Celina, que Dios le bendiga, le guarde mucho a usted y a su amado esposo. Gloria al Señor. Así que nuestra oración es para que Dios bendiga el área de la Bahía, pero que bendiga su hogar, bendiga a sus hijos. Dios obre de una forma maravillosa. Por eso nuestra visión es mundial. Nuestra visión no es un pedacito de tierra, es mundial. Bendecimos los 5 continentes del mundo. Bendecimos a todos los países, porque Dios quiere reinar en cada corazón de cada criatura humana. Dios nos ama a todos. Nuestra hermana Laura Álvarez, qué placer tenerle. Le saludamos con mucho cariño desde el gran, lindo estado de Texas. Nuestra hermana Zambrano, le saludamos con mucho cariño. A usted, a su amado esposo. Espero que también él esté participando en este momento. Un abrazote para mi hermano Miguel Zambrano. Tenemos un importante tema para compartir en esta noche. Es quédate en el molde. Romanos 9:20 al 22, por favor, abra su Biblia. Compartamos esta hermosa reflexión que Dios nos da a través del apóstol Pablo. Romanos 9:20 al 22 está hablando de los propósitos soberanos de Dios. Dice así: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene
potestad del alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Oramos en este momento. Padre amado, te damos gracias por esta gloriosa palabra. Señor, bendecimos los 4 polos, los 2 polos y los 4 puntos cardinales de la tierra. Bendecimos a todos aquellos que necesitan esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Un saludo también a nuestra hermana Brendita de Barrios desde la linda ciudad de Quetzaltenango, Guatemala. En esta noche el tema es quédate en el molde, quédate en el molde. ¿Ha oído usted ese pensamiento que dice en Dios no hay accidentes sino propósitos? Para mí es muy significativo porque para mí indica que Dios no se equivoca en lo que Él hace. Que Dios está muy claro en su mente y en su corazón de que lo que Él se propone, lo que Él ve, es el fin. Dios no ve mi presente solamente, Dios ve mi futuro. Y Él entiende que someterme a sus propósitos divinos me hace bien, aceptarlos y quedarme conforme, no ser un conformista, sino conforme con la forma que Él me está guiando, con la forma que Él me está supliendo y bendiciendo, es saludable para mi vida. Rebelarme contra Dios y sus propósitos no me hace un ganador, sino un perdedor, un rebelde, alguien que desperdicia la oportunidad de conseguir las bendiciones de Dios. Entendemos que a veces el trato de Dios con cada uno de nosotros no es igual y que a veces sentimos como barro que quizás pensamos que los dedos de Dios se hunden en nuestra naturaleza, en nuestro ego, en nuestra persona. Quisiéramos salirnos de esos propósitos. Quisiéramos que las cosas fueran diferentes. Quisiéramos muchas veces que Dios actuara de acuerdo a mis propósitos, mis deseos, mis agendas y mis planes personales. Pero Dios tiene planes que son diferentes a los de nosotros. Dios no tiene que someterse a mis planes. Soy yo el que tengo que someterme a mis planes. En esto yo entiendo que Dios es soberano y que Él actúa de la forma que Él cree conveniente. Dios no quiere que nosotros estemos en un conflicto filosófico acerca del porqué de la vida y por qué estamos aquí, y tenga Dios que revelarme todos los secretos que hay en su corazón. Entiendo que jamás conoceré a cabalidad todo lo que Dios es, pero Dios nos ha revelado su propósito y su voluntad a través de las Escrituras. Yo no puedo ser un psiquiatra, un psicólogo de Dios. Dios sabe bien lo que hace. Yo no sé cómo actuar muchas veces, pero Dios sí me revela en su palabra que Él actúa como Él actúa para mi interés, pero también para su gloria. Y muchas veces mis intereses y lo que es la gloria de Dios no va conforme a lo que yo quisiera que Dios actuara e hiciera. Es más, es difícil a veces querer sincronizarnos, porque quisiéramos que la voluntad de Dios se atemperara a nosotros, pero Dios no se tiene que atemperar a nosotros. Nosotros tenemos que amoldarnos, permaneciendo en el molde de Dios.
¿Por qué? Porque a la larga el molde de Dios nos va a dar la forma que Él quiere darnos. En su soberanía nos ha mostrado su amor incondicional para toda criatura. Dios no quiere que nadie, ninguno se pierda, dice 2 de Pedro 3:9, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es la voluntad de Dios que todas las criaturas escuchen el mensaje de salvación, que reconozcan la soberanía de Dios y puedan en obediencia responder al llamado, porque los seres humanos somos racionales, nacemos con una naturaleza pecaminosa, pero eso no nos quita de nosotros responder obedientemente al llamado amoroso de Dios. Dios tiene un trato con cada uno de nosotros. Y mi trato no siempre va a ser igual que el trato que Dios tiene con alguien más. Lo que yo tengo que hacer es entender, Dios sabe lo que hace. Yo no soy nadie para cuestionar esa voluntad y ese propósito divino. Yo no tengo que pelear con Dios. Usted, querido hermano, no tiene que pelear con Dios. Lo mejor que hemos de querer nosotros en este mundo es entender que el hacer la voluntad de Dios es mejor que nosotros hacer nuestra propia voluntad. Vea, hermanos míos, Pablo habla de eso. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Ve? Porque hay personas que al no entender a Dios, como no le entienden, pelean, se rebelan, patalean, se quejan, murmuran, y algunos en estado de dureza se hace su conciencia como piedra. Al rebelarse, al no querer aceptar, al no querer someterse a esos propósitos divinos. De algo estoy seguro, que Dios no se ha equivocado en el molde que nos tiene, en la prueba que nos permite pasar, en los procesos que Dios quiere conducirnos para al final la gloria sea de Él. Algo claro debe tener en mente usted, que Dios nunca hará nada caprichosa, egoístamente, o simplemente por maltratarnos o burlarse de nosotros o reírse de nosotros. No, Dios no tiene por qué reírse, por qué burlarse de nosotros. Lo que usted y yo debemos de entender es que Dios ve más allá de lo que yo puedo ver y divisar. ¿Cómo puede uno en un bosque saber a dónde se orienta? Si estamos en medio de un bosque es imposible que podamos orientarnos. Lo mejor es que subamos a lo más alto para poder divisar el panorama que tenemos delante. Dentro del mundo que vivimos, la manera que vivimos, nuestra filosofía personal, muchas veces no nos alcanza a dar la inteligencia para nosotros ver y decir, entiendo finalmente a Dios y por el camino o el sendero que me está conduciendo. La verdad es que Dios nos conducirá por donde Él quiere conducirnos. Él nos guiará por donde Él quiere guiarnos. Él nos mostrará las lecciones que Él cree que son necesarias que nosotros aprendamos. Porque hay quienes vamos a aprender lecciones de niños, hay otros que vamos a aprender las lecciones en nuestra adolescencia, hay otros que vamos a aprender nuestras lecciones en nuestra vida de juventud y de adulto. Pero ¿quiénes somos nosotros para pelear con Dios, argumentar con Dios que nos tiene en un molde y donde Él está dando su forma y donde Él está expresando su voluntad y nos está dando la imagen de su Hijo? ¿Quién eres tú? Dice. Dirá el vaso al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Pablo, por el Espíritu, nos está recordando que nosotros no podemos argumentar con nuestro Hacedor y ponernos en una posición de que como no te entiendo, no te creo. Porque hay personas que dicen, si yo no lo entiendo, yo no le creo. Pero quien nos hacemos daño somos nosotros. Dios no se hace daño. Dios conoce
nuestra condición y Él sabe por lo que estamos pasando. Usted y yo no tenemos que recordarle a Dios, acuérdate. No, no, Él sabe bien. Lo que usted y yo tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos conduzca, que nos hable, que nos muestre qué es lo que quiere decir nuestro Dios. Es mejor que nos quedemos en el molde y tener un conflicto. ¿Cree usted que le puede ganar a Dios? ¿Cree que Dios ha perdido algún argumento con algún ser humano? Yo no lo encuentro en la página de la Biblia, que Dios ha perdido un argumento con el ser humano. El hecho que me sea difícil para mí entender lo que Dios está haciendo no quiere decir que Dios es un loco que nos va a llevar a la miseria, a la perdición, o que nosotros no vamos a lograr su propósito. No, Dios siempre nos conducirá por el camino más correcto. Mire, a Dios no le ha salido nunca nada mal. Dios no es un mago que se saca de la manga de su camisa un truco. Dios no saca del gavetero de la vida papeles viejos y se va a inventar un proceso para nosotros. O va a sacar de algún archivo escondido en la oscuridad algo para mostrarnos. No, Dios hará lo que tiene que hacer y lo hace. Dios siempre desde la eternidad nos vio Dios, que íbamos a responder voluntariamente a su llamado. Aquellos que Dios ha escogido es aquellos que hemos respondido en obediencia. Usted tiene la decisión de responderle como un incrédulo. Tiene la opción de responderle como un desobediente o tiene la opción de responderle como un hijo que sometido, como un hijo que ama el hacer la voluntad de Dios. El problema muchas veces es que nosotros queremos que Dios nos dé explicación por todo aquello que Él está haciendo. Y Dios no tiene que darnos una explicación por cada detalle de lo que Él hace. Mi recomendación en esta noche, quédate en el molde. Quédate en el molde porque a la larga, si le permites a Dios obrar, su voluntad va a ser siempre mejor que lo que tú te imaginas. Es mejor que el barro le diga al hacedor, al alfarero divino, alfarero, sigue trabajando en mí. Alfarero, glorifícate en mi vida. Alfarero, hunde los dedos tan fuerte como tú quieras, pero yo no voy a pelear ni me voy a salir del molde, porque el alfarero sabe que si yo me someto, a la larga todo me saldrá bien. Las bendiciones de Dios son condicionales, hermano. Las bendiciones de Dios son para aquellos que le creen, le obedecen y guardan sus mandamientos. Las promesas de Dios no son para aquellos que quieren seguir haciendo sus caprichos, sus antojos, su voluntad. La voluntad de Dios será siempre vernos en victoria. Usted pueda que no entienda por el sendero que Dios le está conduciendo, pero a la larga, Él es el guía de nosotros. Él es el capitán de nuestra barca. Y yo prefiero que Él sea el capitán. Yo creo que Él debe tomar el control del timón. Yo creo que Él debe tomar el control de lo que yo soy. Si yo tomo control de las cosas, yo puede que no llegue hasta donde yo tenga que llegar. Mejor me he de someter obedientemente a Dios. Cuando no nos sometemos, podemos estar peleando contra Dios.
Dice Pablo en el verso 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios tiene toda la potestad de hacer con mi vida lo que Él quiere. Yo no soy nada, ni nadie. Él tiene el derecho, las llaves. Él es mi propietario. Él tiene derecho a hacer lo que Él quiere. Y cuando yo en obediencia me someto a Dios, como dice el 21, yo puedo ser un vaso de honra. En la casa hay vasos de honra. Un vaso de honra puede ser un sartén, puede ser una taza, puede ser un vaso por el cual yo tomo agua, puede ser un utensilio para bien. Pero en las casas antiguas no solamente habían instrumentos para bien, sino que habían unos instrumentos para honra. Como de noche en el campo habían fieras, ladrones, serpientes y escorpiones, se hacían unos vasos, escúcheme bien, de deshonra para hacer las necesidades físicas, para no salir en lo oscuro en la noche. Ahora bien, yo quiero decirle que el vaso de honra no lo diseñó Dios. El vaso de honra es el resultado del vaso no querer someterse, sino endurecerse. ¿Acaso Dios no escogió a Judas, hermanos? Usted me dirá, no, Dios no escogió. No, la Biblia declara que Judas fue uno de los 12. Pero Judas no fue un instrumento de honra ni de bendición. ¿Por qué? Porque en su corazón entró el pecado de avaricia, la maldad. Dios no quiere que nosotros seamos instrumentos de maldad. Dios quiere que seamos instrumentos útiles. Pero cuando un vaso se rebela contra el hacedor y dice, yo no voy a someterme a la voluntad de mi hacedor, entonces nos convertimos en vasos de deshonra. Judas no tenía que haber hecho lo que tuvo que hacer. Dios no lo separó para la perdición. Él se perdió porque Él quiso. Él escogió el camino fácil de la avaricia, del pecado. Nunca el pecado de avaricia, el camino fácil, amados hermanos, nos hará bien. Es mejor someternos, aunque sea difícil, aunque a veces sintamos dolor por la forma que Dios está permitiendo y tratando con nosotros. A la larga, todo obra para bien. Si yo entiendo, y a mí me duele algunas veces lo que Dios ha permitido que pase en mi vida, me duele. Quisiera salir corriendo, pero me doy cuenta que esperar en la voluntad de Dios, someterme al hacedor divino y mantenerme dentro del molde, me ha traído más bendición y mejores resultados que yo rebelarme con Dios, entablar una demanda, una pelea con Dios, porque ¿quién soy yo para pelear contra Dios? Ahora, hay hombres que a propósito se rebelaron con Dios y se convirtieron en vasos de deshonra. Dios hace los vasos. Nosotros escogemos la forma como Dios nos ha de usar, cómo Dios ha de bendecirnos. No es que Dios escogió a algunos para salvación y otras perdición, no. Porque de tal manera amó Dios al hombre que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a la vida eterna. A los que aman y responden a Dios afirmativamente y en obediencia y en sumisión, se convierten en vasos de honra. Para aquellos que responden en rebelión, para aquellos que no se someten al proceder divino, para aquellos que dicen yo no voy a tolerar que Dios obre, o yo no voy a permitirle a Dios que Él haga y termine su voluntad en mi vida, a esos, queridos hermanos, nos convertimos en vasos de deshonra.
Dios no creó a sus criaturas para enviarlas al infierno. Dios las creó para mostrarles su gloria, para mostrarles sus propósitos, para levantarnos. Pero ¿cuándo nos convertimos en vasos de deshonra? Cuando en lugar de permitirle al Hacedor divino que Él haga su voluntad, y yo en obediencia ajustarme a su trato conmigo, yo mismo me salgo por la tangente, me salgo por mis caprichos, por mis prejuicios, por mi voluntad propia, y entonces Dios dice, bueno, si te sales de mi molde, tú entenderás que es mejor someterte, que es mejor no dar coces contra el aguijón. ¿Sabe qué es cosa? El boyero, cuando lleva los bueyes, tiene una vara y en la vara tiene un aguijón. Cuando el buey no quiere caminar y no se quiere someter, lo hinca. Y si él da una patada, sencillamente él mismo se hace daño. Dios no quiere que nos hagamos daño. No te hagas daño. Mantente en el molde. Vive aceptando la sabiduría de Dios, que Dios es más sabio que tú y yo. Rebelarnos o pelear contra el Hacedor no nos hará bien, sino nos expone al juicio eterno, a que nos convirtamos en vasos de deshonra. La verdad que el destino del hombre, el hombre es arquitecto de él. No es que Dios te señala y te dice, esta es tu vida y tú no tienes opinión, ni voz, ni voto. No. Escogeos a quién servís, le dijo, ¿verdad? Josué a Israel, escogeos. ¿Por qué le dice escogeos? Porque es el hombre el que decide si someterse a Dios y a su voluntad, al molde divino, y Dios cumpla sus propósitos, o hacer su propio capricho. Si obedecieres, dice Dios, si guardares mis caminos, mis preceptos, mis leyes, yo te haré cabeza y no cola. Dios está interesado en que nosotros, sometiéndonos al molde de Él, obtengamos grandes bendiciones de parte suya. Continuaremos este tema en otra ocasión, pero algo que le quiero decir es que Dios no quiere mostrar su ira, Dios quiere mostrar su misericordia. Cuando le permitimos a Dios que Él obre, entendemos que a los que aman a Dios, a los que obedecen a sus propósitos, todas las cosas obran para bien. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Le deseo una buena noche, buen provecho. Y aquellos que son locales, les invitamos a el hermoso culto de oración y clamor enseguida. Quédese con nosotros y oremos juntos. Así que usted está invitado. ¿Quiere escribirnos? Por favor, 2701 de la calle 22 en San Francisco, 94110. ¿Quiere llamarnos? Puede llamarnos en horas hábiles al 415-550-1687. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Haga un share, comparta, que quiere decir comparta esta reflexión para que otras personas también lo escuchen. ¿Ok? Este programa estará disponible vía YouTube en 2 o 3 horas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y fue un placer compartir con ustedes. Gracias. Buenas noches.